Muchos piensan que para progresar en la vida deben preocuparse por la opinión ajena, compararse sin descanso y buscar la aprobación de otros. Creen que su valor depende de lo que los demás digan, de encajar en expectativas impuestas o de seguir normas que nunca eligieron. Sin embargo, esa es una de las ilusiones más dañinas de nuestra época. La verdadera libertad y el auténtico crecimiento comienzan cuando uno deja de mirar hacia afuera y centra la atención en su propio desarrollo. No en lo que hacen los demás ni en lo que opinan, sino en lo que cada persona construye día a día con constancia y claridad. Porque cuando se desperdicia la energía observando a otros, no queda fuerza para elevar la propia vida. Cuando se enfoca en su evolución interior, en su carácter y en sus metas, surge una fortaleza que nada ni nadie puede quitarle. Puede parecer difícil dejar de pensar en los demás, pero el resultado es una existencia más genuina, libre y guiada por lo que realmente importa, su propio camino. Comprender que la comparación continua es una trampa mental es el primer paso para liberarse de la influencia externa. Desde niños se nos enseña a mirar de costado, ¿qué tiene el vecino? ¿Cómo se viste aquel? ¿Qué consiguió mi compañero? ¿Cuánto gana el colega? Esa costumbre de medir el propio valor en relación con otros es lo que impide que muchas personas avancen, porque gastan su energía observando caminos ajenos en lugar de construir el propio. Y lo más cruel es que esa comparación nunca se detiene. Siempre habrá alguien más joven, más fuerte o con más recursos. Mientras se viva atrapado en esa competencia invisible, será imposible encontrar calma o claridad para crecer. Centrarse en uno mismo implica romper esa cadena y dirigir la mirada hacia el interior. Preguntarse qué puede mejorar respecto al día anterior, qué disciplina falta desarrollar o qué hábito debe transformarse. La única competencia real es con uno mismo, y la única medida válida es el propio progreso. Si hoy se es más constante que ayer, si este año se es más firme que el pasado, entonces se está avanzando. La opinión ajena pierde peso cuando se entiende que el único parámetro verdadero es la evolución personal. Esto no quiere decir ignorar al mundo ni despreciar a otros, sino dejar de vivir dependiendo de su aprobación. Porque, en realidad, la mayoría está demasiado concentrada en sus propios temores y batallas internas como para observar la vida de los demás con tanta atención. Liberarse de la necesidad de complacer a un público inexistente es lo que permite recuperar la energía y dirigirla hacia lo que realmente importa, el crecimiento propio. Convertirse en alguien que no necesita ser visto para avanzar es una muestra de madurez y dirección. Cuando una persona se enfoca en su propio camino, comprende que el tiempo es su recurso más valioso. Cada instante que se gasta criticando, observando o envidiando a otros es un momento perdido que podría haberse invertido en crecer. El individuo disciplinado aprende a pagar el precio de alejarse de comparaciones vacías y canaliza toda su energía hacia aquello que realmente puede controlar, sus pensamientos, sus decisiones y sus hábitos. Esa inversión interior se multiplica, porque mientras muchos se dispersan en distracciones, quien permanece enfocado avanza con firmeza, paso tras paso. No es necesario buscar validación ni vivir reflejándose en la opinión ajena. La existencia es demasiado breve para justificar cada elección o pedir permiso para ser auténtico. Cuidar el propio enfoque no es egoísmo, es responsabilidad, porque nadie más llevará el peso de los fracasos, ni construirá las metas personales, ni recorrerá el camino en su lugar. La carga pertenece a uno mismo, y también la satisfacción de alcanzarlo.
Hay una verdad que debe recordarse con total claridad: quien se compara siempre pierde, porque mide su vida con reglas ajenas. En cambio, quien dirige su mirada hacia sí mismo siempre gana, porque su única competencia es con la persona que fue ayer. Esa es la esencia de una vida enfocada: abandonar las miradas externas y descubrir que la única dirección que importa es la que lleva hacia adentro, hacia el propósito, hacia la disciplina. Allí comienza el verdadero poder. Comprender que la opinión de los demás no debe tener control sobre el destino es otro principio esencial. Muchas personas viven paralizadas por el miedo al juicio externo, temen fracasar, equivocarse o arriesgarse por lo que otros puedan pensar. Ese temor invisible se convierte en una prisión que limita cualquier intento de crecimiento. Lo más paradójico es que esas voces que tanto temor generan son pasajeras: hoy critican, mañana olvidan, y pronto estarán juzgando a alguien más. Sin embargo, hay quienes entregan sueños, energía y hasta identidad por miedo a un juicio que carece de peso real. Aprender a silenciar esas voces no significa que desaparezcan, sino que pierden poder. Cada vez que se toma una decisión importante, la pregunta fundamental debería ser: ¿esto me acerca a lo que realmente deseo o simplemente busco agradar a otros? Si la respuesta es lo segundo, se está traicionando el propio propósito. Seguir el propio camino conlleva costos: decepcionar a algunos, alejarse de otros y soportar críticas. Pero cada vez que se elige obedecer a la visión personal en lugar de someterse a las opiniones externas, el carácter se fortalece y la libertad se amplía. Renunciar a la necesidad de aprobación también forma parte de ese proceso. En un tiempo donde el valor parece medirse en aplausos digitales y validaciones públicas, es fácil olvidar que la verdadera grandeza no se mide en números ni en miradas, sino en coherencia, constancia y paz interior. La aprobación de los demás es inestable, pasajera y frágil. Hoy puede generar aplausos, y mañana caer en el olvido. Quien decide concentrarse en su propio camino paga el precio de renunciar a esa dependencia. Sustituye la necesidad de ser admirado por el placer de cumplir con su disciplina diaria, cambia la búsqueda de reconocimiento inmediato por la satisfacción silenciosa de avanzar cada día hacia su propósito. Esa renuncia cuesta, porque todos desean sentirse aceptados. Sin embargo, es el único sendero que conduce a una fortaleza interior que no depende de nadie. También implica comprender que muchas decisiones no serán entendidas por otros. Cuando elija madrugar, esforzarse más, ahorrar mientras otros gastan o invertir cuando otros se distraen, despertará miradas de extrañeza o incluso burlas. La mayoría no comprende a quien decide vivir con sentido, porque nunca se ha atrevido a hacerlo. Y ahí está el punto crucial: no se necesita ser comprendido, se necesita ser respetado. El respeto llega después de los resultados. Primero llegan las críticas, luego, las preguntas sobre cómo se logró. Ese es el precio justo que todo individuo con propósito debe aceptar. La vida no pertenece a las opiniones ajenas, pertenece a quien la vive. Cuando uno comprende que los demás no cargarán con sus errores, ni celebrarán sinceramente sus triunfos, ni caminarán su camino, descubre una libertad inmensa. Enfocarse en sí mismo es aprender a escuchar la voz interior hasta que se vuelva más fuerte que cualquier ruido externo. Y cuando eso ocurre, cuando se camina con convicción incluso rodeado de juicios, nada puede detener el avance.
Comprender el valor del tiempo es otro principio esencial. Es el recurso más escaso y, al mismo tiempo, el que más fácilmente se desperdicia cuando se vive para satisfacer a los demás. Muchas personas invierten días, meses o incluso años en actividades que no las acercan en absoluto a sus metas. Aceptan compromisos que no desean, dicen sí a lo que no les conviene y se enredan en discusiones sin propósito. El resultado es una vida llena de movimiento, pero vacía de dirección. El éxito nunca llega a quien dispersa su energía intentando agradar a todos. Llega a quien asume el costo de concentrarse en lo esencial y aprende a cuidar cada minuto como si fuera un tesoro. Esto exige dominar el arte de decir no con serenidad y sin culpa. Cada vez que se acepta algo que no aporta valor, se está rechazando una parte de la propia vida. Esa decisión no es sencilla, porque muchos temen parecer fríos o egoístas. Pero la verdad es otra, enfocarse en uno mismo no es egoísmo, es respeto por el propósito personal. Cuando la meta es grande, no se puede permitir que el tiempo se diluya en lo irrelevante. Al principio, este precio puede resultar incómodo, porque genera críticas y distancia, pero con el tiempo se convierte en una liberación. Cada no a lo innecesario se transforma en un sí a lo que realmente importa. Por eso, organizar la vida en torno a prioridades claras no es una opción, es una necesidad. El hombre común suele confundir movimiento con progreso. Trabaja sin descanso, corre de un lado a otro y termina exhausto, aunque en realidad no avanza. En cambio, quien decide centrarse en sí mismo asume el costo de planificar, establecer prioridades y organizar sus días en torno a lo que verdaderamente importa. Esa constancia no siempre resulta atractiva a simple vista, pero es la que marca la diferencia entre una vida dispersa y una existencia llena de logros reales. Cada hora dedicada a lo esencial se convierte en un paso firme hacia el propósito personal. El verdadero éxito también exige desprenderse de la distracción permanente. Las redes sociales, las noticias, las conversaciones vacías y los entretenimientos superficiales son trampas silenciosas que consumen energía y desvían el enfoque. Concentrarse en uno mismo significa aprender a decir no a lo que no suma, a apagar lo que dispersa y a entrenar la mente para mantenerse en lo que edifica. Este proceso es exigente, porque requiere dominio propio, pero actúa como un filtro que separa a quienes avanzan de quienes se estancan en la mediocridad. Enfocarse en sí mismo también implica proteger la energía con el mismo cuidado con el que se protege el dinero. No puede entregarse a cualquiera ni desperdiciarse en ambientes o relaciones que agotan. Elegir rodearse solo de lo que nutre y fortalece es una inversión crucial. Tal vez eso signifique perder amistades o alejarse de ciertos círculos, pero lo que se gana es claridad, serenidad y poder interior. El tiempo y la energía son la moneda con la que se compra el futuro. Si se gastan complaciendo a otros, no queda nada para uno mismo. Si se invierten en el propósito personal, se obtiene una vida que pocos llegarán a conocer. Enfocarse en sí mismo no significa aislarse del mundo, sino construir una base sólida desde la cual poder conquistarlo. Comprender que el crecimiento personal es una inversión diaria que nadie puede hacer por uno mismo es otro principio esencial. Muchas personas esperan que las circunstancias cambien, que la suerte aparezca o que alguien las impulse. Viven creyendo que el progreso vendrá de afuera, pero la verdad es que todo avance depende de cuánto se invierte en el propio desarrollo.
Quien decide crecer paga el precio de estudiar cuando otros se distraen, de entrenar su cuerpo cuando otros se rinden a la comodidad y de fortalecer su mente cuando otros la llenan de ruido. Cada día de esfuerzo construye, de forma silenciosa, los cimientos de una vida extraordinaria. Esa actitud requiere humildad y disciplina constante. Mientras el hombre promedio cree haber aprendido lo suficiente al terminar sus estudios, quien busca superarse comprende que el aprendizaje nunca termina. Siempre hay una habilidad que perfeccionar, una idea que descubrir, una lección que aplicar. Lee, escucha, observa y absorbe la sabiduría de quienes ya recorrieron el camino, entendiendo que cada nueva comprensión es una herramienta más para avanzar. Esa actitud lo distingue de inmediato, porque mientras muchos se detienen, él continúa evolucionando. Otro costo inevitable es abandonar la necesidad de reconocimiento inmediato mientras el crecimiento ocurre en silencio. El verdadero desarrollo no es ruidoso ni brillante, avanza en lo oculto, a veces resulta monótono y, en ocasiones, profundamente solitario. Enfocarse en uno mismo implica atravesar horas en las que nadie lo felicitará, en las que el progreso será invisible para los demás. Pero son precisamente esas horas las que forjan el cambio. Lo que hoy pasa inadvertido se convertirá mañana en la base de algo imposible de ignorar. También significa construir hábitos que lo fortalezcan incluso cuando no haya motivación. Levantarse temprano, estructurar los días, cuidar la alimentación, entrenar el cuerpo y dominar la mente. Estas prácticas exigen sacrificio, porque la comodidad siempre invita a lo contrario. Sin embargo, cada vez que se mantiene firme, demuestra respeto por sí mismo y compromiso con su propia grandeza. Enfocarse en uno mismo no es un privilegio, es una responsabilidad. El futuro depende de cuánto se fortalezca hoy. Quien dedica sus días a desarrollarse alcanza lugares que otros solo imaginan. Mientras muchos se desgastan observando vidas ajenas, quien invierte su energía en el propio crecimiento trabaja en el único proyecto infalible, convertirse en la mejor versión de sí mismo. Comprender que el valor personal no se define por lo que se obtiene, sino por lo que se construye internamente, es otro principio esencial. Muchos confunden el enfoque en sí mismos con acumular bienes, reconocimiento o estatus. Pero el verdadero enfoque no consiste en añadir cosas externas, sino en consolidar lo interno. El éxito auténtico nace de la identidad, no de la apariencia. Si uno no se respeta, si no cumple su palabra o no cultiva carácter, cualquier logro termina siendo frágil. En cambio, cuando se trabaja en la disciplina, la integridad y la fortaleza interior, todo lo demás llega por añadidura. Parte de este proceso implica liberarse de la dependencia emocional hacia los demás. Muchas personas viven sujetas a la necesidad de sentirse aprobadas, queridas o valoradas por otros. Su estado de ánimo fluctúa según el trato o el reconocimiento que reciben, y esa dependencia los convierte en prisioneros. Quien decide enfocarse en su propio desarrollo paga el precio de la independencia. Aprende a validarse sin testigos, a celebrar sus avances aunque nadie los aplauda, a respetarse sin buscar aprobación. Esa autonomía interior se convierte en su mayor poder. Esa independencia emocional no solo lo fortalece, también lo vuelve más atractivo y seguro, porque proyecta que no necesita apoyo constante de nadie. Otro costo inevitable es soltar las comparaciones materiales y sociales.
Siempre existirán personas que ganen más, que exhiban más lujos o que aparenten mayor éxito. Si permite que eso lo guíe, terminará frustrado. Enfocarse en usted mismo implica aceptar que su trayecto es exclusivo y que la única riqueza que realmente importa es la que edifica a través del propósito y la constancia. El dinero tiene relevancia, pero solo como herramienta, no como símbolo de valor personal. El hombre que se centra en su desarrollo mide su grandeza por su evolución interior, no por lo que posee ni por lo que los demás aparentan. También significa aprender a establecer límites firmes con quienes intentan manipularlo o desviarlo de su propósito. Las personas pondrán a prueba sus fronteras una y otra vez. Algunos buscarán aprovecharse de su tiempo, otros de su energía o de sus recursos. Quien no tiene claridad se deja llevar, acepta todo y termina exhausto. En cambio, el hombre que se respeta reconoce cuándo decir no, cuándo alejarse y cuándo resguardarse. Esos límites, aunque a veces impliquen perder vínculos, lo acercan a relaciones más genuinas y equilibradas. Este camino también exige construir una visión tan poderosa que se convierta en su dirección constante. Cuando sabe con certeza hacia dónde va, las críticas pierden fuerza, las comparaciones se disuelven y la necesidad de validación externa deja de tener peso. Esa claridad lo protege de la duda, lo impulsa cuando el cansancio aparece y le recuerda que el esfuerzo vale la pena. Enfocarse en sí mismo no es egoísmo, es una forma profunda de respeto propio. Al fortalecerse, disciplinarse y valorarse, todo lo que crea en su vida tendrá una base auténtica y estable. Mientras muchos se desgastan tratando de agradar o buscar aprobación, usted avanzará con convicción, guiado por principios firmes, no por expectativas ajenas. Ese es el verdadero poder. Comprender este enfoque también implica aceptar que la energía que ofrece a los demás debe provenir de un equilibrio interno. Muchos hombres creen que su valía reside en complacer, en dar sin medida, en estar siempre disponibles. Se agotan tratando de resolver lo que no les corresponde, cargando responsabilidades que no les pertenecen, olvidando su propio bienestar, sus objetivos y su crecimiento. Centrarse en uno mismo requiere pagar el precio de priorizarse antes de intentar sostener a otros. Nadie puede construir algo sólido para los demás si no ha levantado primero una estructura firme en su propia vida. Este camino demanda dominar el arte de proteger la propia energía. El hombre común se rodea de conversaciones vacías, de entornos negativos y de personas que consumen más de lo que aportan. Y, aún así, siente culpa si se aleja o si decide decir que no. El hombre que se respeta acepta el costo de abandonar aquello que lo debilita. Aprende a identificar los entornos que lo desgastan y los que le devuelven energía. Elige rodearse de pocos, pero de personas auténticas y valiosas, en lugar de buscar aprobación en multitudes vacías. Esa selección exige fortaleza, pero es lo que lo libra de vivir drenado por lo superficial. Otro sacrificio necesario es desarrollar la capacidad de permanecer solo. Muchos temen el silencio porque no saben quiénes son sin distracciones, porque dependen del ruido, de la compañía constante o de la validación ajena. Quien realmente se enfoca en sí mismo enfrenta la soledad con valentía y la transforma en su aliada. La soledad no representa vacío, sino un espacio donde las ideas se ordenan, donde las convicciones se consolidan y donde la voz interior, que suele quedar silenciada, finalmente puede escucharse.
Esa maestría interior convierte al hombre en alguien sereno y estable, en una persona que no depende de nadie para sentirse plena. Enfocarse en uno mismo también implica dirigir la atención de forma consciente. Cada vez que se distrae con lo que hacen los demás, se aleja de su propio avance. Cada vez que se compara, se desconecta de su propósito. El hombre disciplinado entrena su mente para mantenerse centrado, como una herramienta precisa, que ignora lo trivial y se enfoca en lo esencial. Esta habilidad de concentración total es uno de los pilares más costosos y valiosos del crecimiento personal. Solo se alcanza cuando se aprende a cortar con las distracciones externas para construir fortaleza interna. También es esencial comprender que este enfoque interior no lo vuelve egoísta, sino más sólido y útil para quienes lo rodean. Cuando cultiva primero su carácter, su energía y su autodisciplina, puede ofrecer un apoyo real y duradero. Pero si se entrega a complacer antes de fortalecerse, terminará agotado, incapaz de sostener ni su vida ni la de otros. Enfocarse en uno mismo no significa alejarse del mundo, sino construirse de tal manera que su ejemplo inspire sin necesidad de sacrificarse inútilmente. Mientras muchos se consumen buscando agradar, quien se elige a sí mismo se fortalece. Ese es el acto supremo de respeto personal, invertir en su desarrollo hasta que nada ni nadie pueda quebrarlo. Parte de este proceso consiste en liberarse de la necesidad de competir. La mayoría vive atrapada en una carrera invisible, comparando logros, posesiones y tiempos. Esa competencia interminable solo produce vacío, porque siempre habrá alguien más adelante. Esa mentalidad transforma la vida en una persecución sin sentido, en un juego donde nunca se alcanza la satisfacción. El hombre que ha comprendido su propósito renuncia a esa batalla ilusoria. Sustituye la comparación externa por la superación interior. Ya no busca ser mejor que otros, sino mejor que él mismo. Y en ese cambio encuentra la verdadera libertad. Aprender a medir su éxito con sus propios parámetros es una de las expresiones más puras de independencia personal. La mayoría interpreta el éxito según las reglas impuestas por la sociedad, determinado salario, cierto estatus, algún tipo de reconocimiento público. Sin embargo, esos estándares ajenos son cadenas disfrazadas de metas. El hombre que realmente se respeta define su propio criterio. Se pregunta si está creciendo, si avanza hacia sus objetivos, si su vida mantiene un propósito claro. Cuando las respuestas son sinceramente afirmativas, nada más importa, porque su rumbo ya está trazado. Esa libertad frente a los parámetros externos tiene un precio elevado, ya que exige el valor de apartarse del molde, de caminar sin la aprobación colectiva. Pero precisamente esa diferencia es lo que lo convierte en alguien auténtico. Otro aspecto esencial consiste en aprender a valorar y disfrutar los logros personales sin medirlos con los de otros. El hombre común alcanza algo y, en lugar de celebrarlo, lo minimiza porque alguien más consiguió más, o lo hizo más rápido. Esa comparación constante destruye cualquier sensación de progreso. Enfocarse en uno mismo significa reconocer cada pequeño avance como valioso, incluso si nadie lo ve o lo celebra. Cada paso hacia adelante, cada hábito que se mantiene, cada día en el que se resiste a rendirse, es una conquista genuina que alimenta la motivación para continuar. También es necesario soltar la necesidad de demostrar valor continuamente. Muchos viven obsesionados con impresionar, con exhibir resultados, con convencer a los demás de lo que valen.
Pero esa urgencia por mostrarse solo revela inseguridad. El hombre centrado en sí mismo no necesita justificar nada, su coherencia y sus resultados hablan por él. Vive movido por su propósito, no por el aplauso. Esa calma desconcierta a muchos, porque en un mundo dominado por la validación constante, quien no la busca se vuelve naturalmente respetado. Parte del crecimiento interior también implica aceptar el peso de ser diferente. Cuando deja de competir, cuando deja de buscar aprobación, cuando camina a su propio ritmo, inevitablemente será señalado como extraño. Y ese es un precio que pocos están dispuestos a pagar, soportar la soledad de ser distinto. Pero lo que la mayoría no comprende es que esa diferencia es la que abre el camino hacia una vida excepcional. La mediocridad es lo común, la grandeza siempre pertenece a la minoría. No necesita correr en la carrera de otros, porque su único rival real es usted mismo. En el momento en que deja de medir su progreso comparándose con el resto y comienza a enfocarse en superarse cada día, descubre una fuerza interior que lo separa del promedio. Esa fortaleza, nacida de la autenticidad, es la que termina volviéndolo imposible de ignorar. En este proceso también deberá soltar el peso invisible de las expectativas ajenas. A menudo no son las críticas las que frenan, sino la presión silenciosa de lo que se supone que debería hacer. La familia, los amigos y la sociedad siempre parecen tener una idea sobre cómo debe vivir, qué metas perseguir o qué decisiones tomar. El hombre promedio se somete a esas expectativas por miedo a decepcionar, pero quien se respeta a sí mismo asume el costo de defraudar a otros antes que traicionarse a sí mismo. Y aunque ese precio pueda parecer alto, es el único que realmente conduce a la libertad personal. Aunque ese proceso puede ser exigente, también resulta profundamente liberador, porque le permite vivir según su propia verdad. Este tipo de enfoque requiere una claridad total de propósito. Cuando no sabe con certeza hacia dónde se dirige, cualquier voz externa puede desviarlo. La ausencia de dirección es el terreno perfecto para que las expectativas ajenas tomen el control. El hombre disciplinado paga con horas de introspección, con preguntas difíciles y con una sinceridad absoluta para definir qué desea realmente. Y cuando su visión se vuelve nítida, nada externo logra confundirlo. Puede escuchar opiniones sin someterse a ellas, aceptar consejos sin perder su criterio y actuar siempre guiado por lo que considera esencial. Otro precio inevitable es aprender a convivir con el juicio permanente. No importa lo que haga, siempre habrá alguien dispuesto a criticar. Si trabaja demasiado, lo llamarán obsesivo; si descansa, dirán que es perezoso. Si prospera, lo atribuirán a la suerte; si tropieza, dirán que nunca fue capaz. La mente de los demás no tiene salida. El hombre que decide centrarse en sí mismo paga con la valentía de aceptar que será juzgado de todos modos, y al hacerlo se libera del miedo a las opiniones. También debe comprender que este camino lo llevará a perder ciertas conexiones. Algunos se apartarán porque no toleran verlo avanzar, porque su disciplina los incomoda o porque su determinación refleja sus propias carencias. Ese costo puede doler, pero es necesario. Cada persona que se aleja deja espacio para quienes realmente lo impulsan, para aquellos que respetan su dirección. No tema esas pérdidas, agradézcalas, pues son filtros naturales que purifican su entorno. Además, este enfoque demanda el desarrollo de una independencia emocional y práctica.
No puede depender de que otros lo inspiren, lo salven o lo guíen. Su fuerza debe surgir desde adentro. Cada vez que actúa sin esperar aprobación, cada vez que mantiene la constancia sin respaldo externo, cada vez que avanza sin testigos, está pagando el precio de su autonomía. Y esa independencia, aunque costosa, es la raíz de un carácter firme e indestructible. Los demás siempre tendrán expectativas sobre lo que debería hacer, pero solo usted cargará con las consecuencias de sus decisiones. Cuando elige decepcionar a otros antes que traicionarse a sí mismo, cuando decide vivir fiel a su propósito aunque eso incomode, cuando aprende a caminar sin depender de nadie, se transforma en alguien no solo enfocado, sino verdaderamente libre. Comprender este principio lo prepara para dominar el ámbito más difícil de todos, su mente. Nada lo aleja más de su propósito que una mente capturada por el ruido externo. El hombre promedio despierta y, antes de mirar dentro de sí, observa lo que otros publican, piensa en lo que otros opinan y se preocupa por cumplir lo que otros esperan. Esa mente dispersa lo convierte en un prisionero invisible. No vive su historia, sino que observa la ajena. Enfocarse en uno mismo implica pagar el precio de entrenar los pensamientos, de orientar la mente hacia lo que lo fortalece y silenciar lo que lo debilita. Esto exige una disciplina mental férrea. Cada vez que su mente intente compararse, criticar o obsesionarse con los demás, deberá traerla de regreso. Recordarse que su única tarea es construir su propio camino. Este entrenamiento no ocurre de forma instantánea, es un proceso diario, constante y silencioso. Pagar este precio implica vigilar lo que alimenta su mente, lo que consume, lo que piensa, lo que repite. Porque aquello que repite se transforma en creencia, y lo que cree determina su destino. Otro costo inevitable es renunciar a las discusiones inútiles. El hombre común desperdicia energía intentando demostrar que tiene razón, defendiendo ideas ante quienes jamás cambiarán de opinión. El hombre enfocado paga con silencio y distancia. No se involucra en batallas estériles, no necesita imponerse ni convencer. Prefiere invertir esa fuerza en avanzar hacia sus metas. Ese autocontrol lo distingue, porque mientras otros se desgastan en lo trivial, él crece en lo esencial. Enfocarse en usted también significa asumir responsabilidad total por su vida. Muchos se justifican culpando a otros, a sus padres, a sus jefes, al gobierno, a la economía. Esa mentalidad los mantiene prisioneros. El hombre disciplinado paga con la incomodidad de aceptar que todo lo que tiene o carece es resultado directo de sus propias decisiones. Esa verdad puede pesar, porque elimina las excusas, pero también lo empodera, porque comprende que si él es parte del problema, también es la solución. Este enfoque, además, requiere blindarse emocionalmente contra las comparaciones invisibles que erosionan la autoestima. Cada vez que se dice, no estoy a la altura, ellos ya lograron más, yo estoy atrasado, se envenena en silencio. Pagar el precio de enfocarse en usted significa romper con esas narrativas autodestructivas y reemplazarlas por un diálogo interno basado en disciplina y confianza. No necesita ser mejor que nadie, solo necesita ser mejor que quien fue ayer. Recuerde, el hombre que gobierna sus pensamientos gobierna su destino. Mientras su mente permanezca atrapada en el ruido externo, seguirá viviendo para otros. Pero cuando la entrena para centrarse en su propósito, en su crecimiento y en sus decisiones, se convierte en alguien imposible de quebrar.
Ese dominio mental, aunque exige sacrificio y constancia, lo eleva por encima del promedio, porque la batalla final nunca se libra afuera, sino dentro de su propia cabeza. Comprender esto lo prepara para el siguiente principio: la vida que desea solo se vuelve posible cuando convierte su propósito en prioridad absoluta, sin importar lo que ocurra alrededor. La mayoría quiere avanzar, pero no deja de mirar hacia los costados. Se distrae con lo que hacen otros, se detiene ante la crítica, se paraliza esperando aprobación. Y en esa espera se consume su tiempo, su energía y su vida. El hombre que realmente se enfoca paga el precio de levantar un muro invisible entre él y el ruido externo. Se convierte en alguien que camina con claridad, sin necesidad de que lo sigan, sin buscar aprobación, sin distraerse con lo superficial. Ese nivel de enfoque no es común, porque cuesta. Exige sacrificios que pocos están dispuestos a sostener, pero es la única vía hacia una vida verdaderamente extraordinaria. Este precio final implica una transformación profunda, no basta con hacer pequeños ajustes. Debe convertirse en un hombre que vive con estándares más altos, no de vez en cuando, sino como forma permanente de existencia. Un hombre que cumple su palabra aunque nadie lo observe, que mantiene su disciplina aunque nadie lo aplauda, que elige la incomodidad del crecimiento antes que la comodidad de la mediocridad. Esa transformación es radical, porque exige renunciar al hombre que fue para dar paso al hombre que puede llegar a ser. Y ese renacer no ocurre una sola vez, ocurre todos los días, en cada decisión, en cada elección, en cada pensamiento. También significa aceptar la soledad como parte inevitable del camino. Enfocarse en usted lo llevará a apartarse de círculos donde antes encajaba, a dejar atrás relaciones que no comparten su visión, a ser señalado como distinto. Y sí, ese aislamiento duele. Pero es precisamente en esa soledad donde se forja la fortaleza inquebrantable y nace la claridad que lo distingue. El hombre común huye de esa incomodidad y por eso se queda estancado. El que paga el precio se queda, soporta, se fortalece. Y con el tiempo descubre que esa soledad no era un vacío, sino el terreno donde su carácter se convirtió en roca. Grábese esta verdad con fuego: enfocarse solo en usted no significa olvidar a los demás, significa dejar de perderse en ellos. Significa que ya no mide su vida con la regla ajena, que ya no necesita validación externa, que ya no desperdicia su energía en comparaciones inútiles. Significa que toma las riendas de su destino con manos firmes, que construye cada día en silencio, que respeta su propósito por encima de todo. Ese es el precio final: abandonar la dependencia del mundo y convertirse en el arquitecto absoluto de su vida. Recuérdelo con absoluta claridad: el mundo siempre tendrá ruido, críticas, distracciones y expectativas. Pero nada de eso importa si usted aprendió a enfocarse en sí mismo. Porque cuando vive con esa claridad, el ruido se vuelve silencio, las críticas se transforman en impulso y la soledad se convierte en fuerza. Ese es el secreto que separa a los hombres comunes de los grandes. Los primeros viven pendientes de todos, los segundos se concentran en sí mismos. Y son esos pocos los que pagan el precio del enfoque absoluto, los que terminan alcanzando lo que la mayoría jamás conocerá.